Él llevó a su amante a la fiesta de gala, pero su esposa robó toda la atención. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. Mauricio Velarde contempló su reflejo en el gran espejo veneciano, un adorno opulento en su despacho que solía reafirmar su poder. Por tercera vez, ajustó el nudo de su pajarita, un gesto nervioso que delataba una ansiedad inusual en él. La imagen que le devolvía el espejo era la de un hombre que lo tenía todo, o eso parecía. A sus 50 años, con su cabello canoso perfectamente peinado y un traje italiano hecho a medida, proyectaba el éxito que tanto le había costado construir. Sin embargo, detrás de esa fachada de control absoluto, una tormenta se gestaba en su interior, un conflicto que amenazaba con derribar los cimientos de su vida. Sus ojos marrones, normalmente agudos y calculadores, hoy brillaban con una extraña inquietud que no lograba disimular por completo. La gala de la Fundación Esperanza, el evento social más esperado del año en Madrid, se cernía sobre él no como una celebración, sino como un juicio inminente. La invitación dorada reposaba sobre la mesa de caoba, su brillo casi burlón. En realidad, eran dos invitaciones. Una, la oficial, dirigida al señor Mauricio Velarde y a su esposa, Camila. La otra, entregada discretamente por su secretaria, simplemente decía y acompañante. Esa segunda tarjeta era un símbolo de la doble vida que había estado llevando durante los últimos 6 meses, una peligrosa danza entre el deber y el deseo. Junto a la invitación secreta, una nota manuscrita de Valentina Palacios encendía la llama de su dilema, para que podamos oficializar nuestra unión ante la sociedad. Con amor, Valentina. Su nombre resonaba en su mente, una melodía prohibida y adictiva. Valentina, con su vibrante energía y ambición desbordante, representaba todo lo que sentía que había perdido en su matrimonio con Camila, una pasión que creía extinta para siempre. Hacía 6 meses, en una conferencia de negocios en Barcelona, Valentina había irrumpido en su vida. Era la directora de marketing de una empresa rival, una mujer audaz que no temía desafiarlo. Lo que comenzó como una atracción puramente intelectual, una chispa de admiración profesional, se había transformado rápidamente en un incendio incontrolable, una aventura que lo consumía y lo aterraba a partes iguales. Mauricio recordaba con una claridad asombrosa su primer encuentro, el momento exacto en que sus mundos colisionaron. Valentina había cuestionado sus estrategias de negocio con una ferocidad que lo había dejado sin aliento, obligándolo a defender sus ideas con una vehemencia que no sentía desde hacía años. Después del debate, ella se acercó, no para disculparse, sino con un desafío latente en sus ojos verdes. Esa misma noche cenaron juntos, y Mauricio descubrió que llevaba décadas sin mantener una conversación tan estimulante. Hablaron de negocios, de sueños, de la vida. Se sintió visto y comprendido de una manera que Camila ya no lograba. Su esposa se había acomodado en el rol de anfitriona de la alta sociedad, sus días transcurrían entre eventos benéficos, spas y la decoración de su casa de campo. Las conversaciones con Camila se habían vuelto superficiales, un eco de lo que alguna vez fueron. Giraban en torno a los chismes del círculo social que frecuentaban, quejas sobre el personal de servicio o discusiones sobre las próximas inversiones. El amor que los había unido 22 años atrás se había erosionado lentamente, dejando tras de sí una convivencia cordial pero vacía, un acuerdo de negocios conyugal. El sonido del teléfono lo sacó bruscamente de sus cavilaciones. Era Valentina. Mi amor, su voz aterciopelada era un bálsamo y un veneno al mismo tiempo, siempre logrando desarmarlo. ¿Estás listo para nuestra gran noche? Mauricio dudó, su mirada viajando hacia la fotografía enmarcada en su escritorio, una imagen de Camila y él sonriendo en París, un recuerdo de tiempos más felices. Valentina, creo que debemos hablar de esto con más calma, comenzó él, su voz teñida de incertidumbre. No estoy seguro de que este sea el momento adecuado. Ella lo interrumpió, su tono suave pero firme, como el acero envuelto en seda. Mauricio, ya hemos tenido esta conversación.
Dijiste que estabas cansado de vivir una mentira, que querías que lo nuestro fuera público. Fuiste tú quien sugirió esta noche. Era verdad. En un arrebato de pasión, después de una discusión especialmente fría con Camila sobre sus constantes ausencias, él le había prometido a Valentina una nueva vida juntos. Le había asegurado que estaba listo para dejar atrás su matrimonio y empezar de cero con ella. Valentina, radiante de felicidad, había comenzado a hacer planes, a soñar con un futuro sin secretos ni escondites. Pero ahora, a solo unas horas de la gala, la cruda realidad lo golpeaba con la fuerza de un tren. Camila no era solamente su esposa, era una socia silenciosa, poseedora de una parte significativa de las acciones de su compañía. Sus abogados le habían advertido en repetidas ocasiones que un divorcio no solo sería un escándalo social, sino una catástrofe financiera de proporciones épicas. Además, Camila pertenecía a la familia Belmonte, uno de los clanes más antiguos y respetados de Madrid. Su influencia se extendía por los pasillos del poder político y financiero, y habían sido ellos quienes le habían abierto muchas puertas al principio de su carrera. Traicionar a Camila significaba también enfrentarse al poder silencioso pero implacable de toda su familia. Pasarás a buscarme a las 8, la voz de Valentina lo trajo de vuelta al presente, a la decisión que no podía seguir posponiendo. Claro, respondió, tratando de infundir a su voz una confianza que no sentía. Ponte el vestido azul que compramos en París. Estarás deslumbrante. Sabía que con cada palabra estaba cavando su propia tumba un poco más hondo. Tras colgar, se acercó a la ventana de su despacho. Madrid se extendía a sus pies, un tapiz de luces que parpadeaban con la llegada de la noche. En algún lugar de esa ciudad, Camila se preparaba también, probablemente en la suite de un spa de lujo, ajena a la traición que estaba a punto de hacerse pública. O eso era lo que él desesperadamente necesitaba creer para mantener la compostura. Durante el desayuno, ella había mencionado que usaría el vestido de Valentino que habían comprado en Roma. Su mente recordó la llamada que le había hecho 3 horas antes, confirmando si la recogería a las 7:30. Su voz había sonado extrañamente distante, más fría de lo habitual, pero él lo había atribuido al nerviosismo que siempre sentía antes de los grandes eventos sociales. Lo que Camila no sabía, o al menos él rezaba para que no lo supiera, era la intrincada red de mentiras que había tejido durante los últimos 6 meses. Viajes de negocios inventados, reuniones que nunca existieron, incluso una oficina secreta para sus encuentros con Valentina. Todo había sido meticulosamente planeado para mantener sus dos mundos completamente separados, hasta esa noche. Su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Valentina: no puedo esperar para bailar contigo delante de todos. Será nuestro primer baile como una pareja de verdad. Inmediatamente después, llegó otro mensaje, esta vez de Camila: querido, he cambiado de opinión sobre el vestido. Voy a usar el dorado que dijiste que era tu favorito. Quiero estar perfecta para ti esta noche. Un sudor frío recorrió su espalda. Camila jamás le prestaba atención a sus opiniones sobre su ropa, de hecho, rara vez le consultaba algo sobre su apariencia. Algo no encajaba, una pieza del rompecabezas estaba fuera de lugar, pero no lograba identificarla. Su chofer, Reinaldo, llamó a la puerta. Señor, el coche está listo. ¿Cuál es el primer destino? La pregunta resonó como un ultimátum. Mauricio tomó una decisión, sellando su destino. Vamos a buscar a la señora Valentina. El gran salón del Hotel Ritz era un espectáculo de opulencia y poder, un escenario diseñado para que la élite de Madrid exhibiera su estatus. Lámparas de cristal austriaco, como cascadas de luz congelada, pendían de los techos ornamentados, bañando el ambiente en un resplandor dorado. Las mesas, cubiertas con manteles de seda francesa, estaban adornadas con centros de mesa extravagantes, y una orquesta de cámara interpretaba valses con una precisión impecable. Mauricio sentía que el cuello de su camisa lo asfixiaba. Se ajustó los puños por 10ª vez, un tic nervioso que no pasó desapercibido para Valentina.
A su lado, ella era la imagen de la elegancia y la confianza, envuelta en un vestido azul petróleo que parecía haber sido cosido sobre su piel. Su presencia era magnética, atrayendo miradas de admiración y, también, de curiosidad indiscreta. «¿Estás tenso?», le susurró Valentina, rozando suavemente su brazo en un gesto que pretendía ser tranquilizador. «Relájate, mi amor. Esta es nuestra noche, el comienzo de todo». Mauricio intentó forzar una sonrisa, pero sintió que era una mueca grotesca. Desde su llegada, 20 minutos atrás, no había podido sacudirse la incómoda sensación de ser el centro de un escrutinio silencioso y colectivo. Varios socios de negocios y conocidos de su círculo social se habían acercado a saludarlos, sus sonrisas cordiales pero sus ojos llenos de preguntas no formuladas. La ausencia de Camila, una presencia constante y elegante a su lado en cada evento durante más de 2 décadas, era un vacío notorio, un grito silencioso en medio del murmullo de las conversaciones educadas. «Señor Velarde, qué sorpresa». La voz aguda de Karina Belmonte, prima lejana de Camila y una de las organizadoras del evento, cortó el aire como un cuchillo. Se acercó a ellos con una sonrisa que no lograba ocultar la malicia en su mirada. Y qué sorpresa verlo con una acompañante tan joven y encantadora. El énfasis en la palabra joven fue deliberado y venenoso. «Karina, qué gusto verte», respondió Mauricio, recurriendo a la diplomacia que había perfeccionado a lo largo de los años. «Permíteme presentarte a Valentina Palacios, una colega muy talentosa». Valentina extendió la mano con gracia, pero Mauricio pudo percibir la tensión en su postura. «Es un placer conocerla, señora Belmonte», dijo, su voz un poco más alta de lo normal. Karina apenas rozó su mano, sus ojos escaneando a Valentina de pies a cabeza en una evaluación descarada y humillante. «¿Y Camila? ¿No ha podido venir esta noche? Qué verdadera lástima, con lo que ella adora este evento. Fue idea suya la temática de este año, ¿sabe?» La pregunta era una trampa, y Mauricio cayó directamente en ella, sintiéndose como un insecto atrapado en una telaraña. Camila no se sentía bien, mintió, la falsedad saliendo de sus labios con una facilidad que lo asustó. Un resfriado terrible la ha dejado en cama. Insistió en que viniera de todas formas, siendo nosotros los patrocinadores principales. Karina asintió lentamente, su expresión transmitiendo una lástima completamente fingida. «Oh, qué pena. Dale nuestros mejores deseos para una pronta recuperación». Cuando Karina se alejó, dejando tras de sí una estela de perfume caro y veneno social, Valentina se volvió hacia él, su rostro pálido. «Ella lo sabe», susurró, su voz apenas audible por encima de la música. «La forma en que me miró. Mauricio, creo que todo el mundo aquí lo sabe». Él intentó tranquilizarla, pero sus propias dudas lo estaban carcomiendo por dentro. «Son solo imaginaciones tuyas. Ven, vamos a bailar». La pista de baile era un remolino de sedas y joyas, un universo de sonrisas falsas y alianzas estratégicas. Mauricio guió a Valentina hacia el centro, y ella se movió con una gracia natural que hizo que varias parejas se detuvieran a mirarlos. Por un instante, Mauricio se permitió perderse en la música, en la sensación de tener a Valentina en sus brazos, finalmente a la vista de todos. Fue en ese preciso momento, mientras giraba en un vals perfecto, que la vio. Camila estaba de pie en la entrada del salón, conversando tranquilamente con el maitre. No llevaba el Valentino que había mencionado, sino un deslumbrante vestido dorado que él nunca había visto antes. Era una prenda audaz, ceñida a su figura, que irradiaba poder y confianza, no la imagen de una esposa enferma en casa. Su cabello rubio caía en ondas suaves sobre sus hombros, y llevaba las joyas de la familia Belmonte, incluida la famosa tiara de diamantes que no había usado en años. Pero no era su atuendo lo que lo dejó sin aliento, sino su postura. Camila no parecía una mujer traicionada. Al contrario, se movía con la seguridad de una reina que inspecciona su corte, como si ella fuera la verdadera anfitriona de la noche. «¿Qué ocurre?»,
preguntó Valentina, sintiendo cómo su cuerpo se tensaba en sus brazos. Nada, murmuró él, tratando de seguirla con la mirada sin ser demasiado obvio. Pero era demasiado tarde. El hechizo se había roto. La realidad, en la forma de su esposa resplandeciente, acababa de entrar en escena, y él sabía, con una certeza aterradora, que el juego acababa de comenzar. Camila terminó su conversación y comenzó a avanzar por el salón. No caminaba, se deslizaba, atrayendo todas las miradas a su paso. Y no estaba sola. A su lado caminaba un hombre alto, de cabello canoso y smoking impecable, a quien Mauricio reconoció con un nudo en el estómago, el doctor Jorge Torres, el abogado más temido de Madrid. Especialista en derecho empresarial y divorcios contenciosos. El aire pareció volverse más denso, la música del vals una marcha fúnebre. ¿Qué hacía Camila con Torres? ¿Y por qué su rostro mostraba una serenidad tan triunfante, tan calculadora? La pieza musical llegó a su fin, y Mauricio, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies, guió a Valentina fuera de la pista. Necesitaba escapar, pensar, pero no había salida. Antes de que pudiera dar un solo paso hacia la terraza, Camila se materializó frente a ellos, una aparición dorada y sonriente. Mauricio, querido, su voz era melódica, casi juguetona, pero sus ojos brillaban con una frialdad que le heló la sangre. Qué grata sorpresa encontrarte aquí. No sabía que te sentías con ánimos para venir a la gala esta noche. El golpe fue directo y certero, un puñetazo invisible en el estómago. Allí estaba su esposa, radiante y dueña de la situación, mientras él era expuesto frente a 300 personas con su amante del brazo. Tartamudeó, incapaz de articular una frase coherente. Camila, yo, creí que estabas enferma. Ella soltó una risa cristalina, un sonido que atrajo aún más la atención de los curiosos. Oh, sí, lo estaba, respondió ella, su sonrisa ampliándose. Pero afortunadamente, he tenido una recuperación milagrosa. No podía perderme esta noche por nada del mundo, es demasiado especial. Luego, su mirada se posó en Valentina, una mirada que la desnudó por completo. Y usted debe ser Valentina Palacios. He oído tantas cosas maravillosas sobre su trabajo. Valentina palideció, pareciendo una estatua de cera a punto de derretirse. Señora Velarde, comenzó, pero Camila la interrumpió con una amabilidad aterradora. Por favor, llámame Camila. Después de todo, somos prácticamente íntimas, ¿no es cierto? Mauricio me mantiene al tanto de todas sus colaboraciones profesionales. El doble sentido era una daga afilada, lanzada con la más exquisita de las sonrisas. El telón de la farsa acababa de caer. El aire alrededor de la pequeña reunión se cargó de una electricidad palpable, un silencio tenso que contrastaba con el murmullo animado del resto del salón. Mauricio sintió una gota de sudor frío deslizarse por su sien, consciente de que varias miradas curiosas se habían posado sobre ellos. La sonrisa de Camila era una obra de arte, una máscara perfecta de cordialidad que apenas ocultaba la tormenta que se avecinaba. Camila, ¿podríamos hablar un momento en privado?, susurró Mauricio, su voz ronca por la urgencia. Anhelaba escapar de la mirada pública, encontrar un rincón oscuro donde pudiera intentar controlar el desastre que él mismo había provocado. Pero Camila no tenía intención de concederle esa tregua, había esperado este momento durante demasiado tiempo para dejarlo escapar. Más tarde, querido, respondió ella con una dulzura venenosa. Sería de muy mala educación abandonar a nuestra invitada tan pronto. Su atención volvió a centrarse en Valentina, quien parecía haberse encogido bajo el peso de su escrutinio. Estás absolutamente deslumbrante, Valentina. Ese vestido es una elección magnífica. Mauricio siempre ha tenido un gusto impecable para los regalos, ¿no es verdad? Valentina, de forma instintiva, llevó una mano a su cuello, donde brillaba el costoso collar de diamantes que Mauricio le había regalado. El gesto no pasó desapercibido para Camila, cuyos ojos brillaron con un destello de triunfo.
Era exactamente la reacción que había estado esperando, una confirmación visible de la traición que ella ya conocía en detalle. Y ese collar, continuó Camila, su voz un susurro sedoso que, sin embargo, resonó en los oídos de Mauricio como un grito. Es una pieza exquisita. Debió haber costado, bueno, una suma considerable. Mauricio siempre ha sido extraordinariamente generoso con sus colaboradoras más especiales. Cada palabra era una estocada, precisa y mortal, envuelta en el disfraz de una conversación casual. En ese momento, como si hubiera sido invocado por la tensión, el doctor Jorge Torres se unió al grupo, completando el círculo. Camila, querida, perdona que os interrumpa, dijo con una sonrisa afable que no llegaba a sus ojos. Su mirada se posó brevemente en Mauricio y luego en Valentina. Mauricio, un placer verte. Y usted debe ser la señora Palacios. Hemos oído hablar mucho de usted. La palabra hemos cayó como una piedra en el estómago de Mauricio. Hemos oído hablar, repitió, su voz sonando extraña y lejana, como si perteneciera a otra persona. Torres asintió, su expresión impasible. Oh, sí. Camila me ha estado poniendo al día sobre las innovadoras estrategias que está usted implementando. Un trabajo realmente fascinante, debo añadir. Mauricio alternaba la mirada entre su esposa y su abogado, tratando desesperadamente de descifrar el guión de aquella obra macabra. La expresión de Camila era de una serenidad casi angelical, pero él conocía ese brillo en sus ojos. Era la misma mirada que tenía cuando cerraba un trato imposible o ganaba una puja en una subasta de arte, la mirada de una depredadora que sabe que su presa no tiene escapatoria. Bueno, anunció Camila de repente, batiendo las palmas con una alegría fingida que a Mauricio le pareció grotesca. Creo que ha llegado el momento de hacer aquello para lo que hemos venido esta noche. La frase quedó suspendida en el aire, cargada de un significado ominoso que solo ellos tres parecían comprender. El resto de los invitados cercanos solo percibían una conversación animada. ¿Aquello que vinieron a hacer?, preguntó Valentina, su voz apenas un hilo tembloroso, la primera señal de que su coraza de confianza comenzaba a resquebrajarse. Camila le dedicó una sonrisa radiante, y por primera vez en la noche, Mauricio vio en ella a la mujer con la que se había casado, inteligente, decidida y absolutamente implacable cuando la situación lo requería. Oh, querida, ¿por qué no lo descubrimos todos juntos? Con un gesto discreto, Camila llamó la atención del maitre, quien, con una inclinación de cabeza casi imperceptible, se dirigió hacia el escenario donde la orquesta interpretaba un vals. La música comenzó a desvanecerse, y un silencio expectante se extendió por el salón. Los invitados, sintiendo que algo importante estaba a punto de ocurrir, detuvieron sus conversaciones y se giraron hacia el escenario. El maitre golpeó suavemente una copa con un cubierto, y el tintineo cristalino resonó en el silencio. Damas y caballeros, su voz, amplificada por el sistema de sonido, llenó cada rincón del salón. Tenemos el inmenso placer de invitar al escenario a la señora Camila Belmonte de Velarde para que comparta unas palabras especiales con todos nosotros. La sangre de Mauricio se convirtió en hielo. Camila jamás daba discursos. Odiaba hablar en público, siempre le cedía ese papel a él o a los organizadores. Que hubiera decidido hacerlo esa noche, en esas circunstancias, solo podía significar una cosa: la ejecución pública que tanto había temido estaba a punto de comenzar, y él estaba en primera fila. Con vuestro permiso, dijo Camila, rozando el brazo de Mauricio con una dulzura teatral. El deber me llama. Y con la gracia de una reina ascendiendo a su trono, caminó hacia el escenario, dejando a Mauricio, Valentina y Torres en medio de un silencio cargado de tensión. A su alrededor, los invitados se reacomodaban, buscando el mejor ángulo para presenciar lo que prometía ser el momento culminante de la noche. Una vez en el escenario, Camila ajustó el micrófono con un gesto delicado, su figura dorada recortada contra el fondo de terciopelo rojo. La luz de los focos hizo que la tiara de diamantes en su cabello brillara con 1000 fuegos, como una corona de estrellas.
Sonrió a la audiencia, una sonrisa serena y cautivadora que ocultaba perfectamente la furia helada que ardía en su interior. Buenas noches, queridos amigos, su voz resonó, clara y firme, sin un atisbo de nerviosismo. Antes de nada, quiero agradecerles a todos por su presencia esta noche, por apoyar una causa tan noble como la Fundación Esperanza. Un aplauso educado recorrió el salón, un murmullo de aprobación que pronto se convertiría en un rugido de asombro. Como muchos de ustedes saben, continuó, su tono volviéndose más solemne, mi familia, los Belmonte, tiene una larga y orgullosa tradición de filantropía en esta ciudad. Y esta noche, me complace enormemente anunciar el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo en esa tradición. Mauricio sintió que sus piernas flaqueaban. Sabía que cada palabra era un paso más hacia el abismo. El plan de Camila se estaba desarrollando con una precisión quirúrgica y él no era más que un espectador impotente de su propia destrucción. Ella no solo había descubierto su traición, sino que había decidido no sufrirla en silencio. Había elegido el escenario más grande, la audiencia más selecta, para ejecutar su venganza, transformando su humillación personal en un espectáculo público inolvidable. Él la había subestimado terriblemente, había confundido su elegancia y discreción con debilidad. Había creído que su esposa era una mujer predecible, acomodada en una vida de lujos, incapaz de enfrentarse a él. Qué equivocado había estado. La mujer que estaba en ese escenario no era la Camila que él creía conocer, era una estratega brillante, una guerrera vestida de alta costura. A partir de hoy, anunció Camila, su voz ganando fuerza y resonancia, asumiré personalmente la presidencia de la Fundación Esperanza. Un murmullo de sorpresa y aprobación se extendió entre los asistentes. Y para inaugurar esta nueva etapa y financiar nuestros ambiciosos proyectos, me enorgullece anunciar que realizaré la donación individual más grande en la historia de esta fundación. El salón contuvo la respiración, a la espera de la cifra. 50 millones de euros. La cifra, pronunciada con una claridad impecable por Camila, explotó en el silencio del salón, provocando una ola de murmullos y jadeos de asombro. Inmediatamente, el estupor se convirtió en un estruendoso aplauso, una ovación entusiasta para la mujer que acababa de consolidarse como la mayor filántropa de la ciudad. Mauricio, sin embargo, sintió como si un rayo lo hubiera partido en dos. 50 millones de euros. Esa cantidad no era una cifra al azar, era, con una precisión aterradora, la totalidad de la cuenta de inversión conjunta que él y Camila mantenían. Era el dinero que él consideraba suyo, el fruto de sus negocios. ¿Cómo era posible que ella tuviera acceso a esa suma sin su autorización, sin su firma? La pregunta lo golpeó con la fuerza de una revelación devastadora. Y ahora, continuó Camila, esperando pacientemente a que los aplausos amainaran, su rostro una máscara de serena generosidad, me gustaría invitar a una persona muy especial a que se una a mí en el escenario. Su mirada recorrió lentamente el salón, deteniéndose por un instante en él, un instante que se sintió como una eternidad. Una persona que ha sido absolutamente fundamental en ciertos cambios muy recientes en mi vida. El corazón de Mauricio se detuvo. Un terror helado se apoderó de él, paralizando cada músculo de su cuerpo. Sabía lo que venía, lo sentía en la médula de sus huesos. La trampa, tan cuidadosamente preparada, estaba a punto de cerrarse sobre él. Señorita Valentina Palacios, llamó Camila, su voz resonando con una dulzura letal, ¿sería tan amable de acompañarme aquí, por favor? Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. 300 pares de ojos se giraron al unísono, como un solo organismo, hacia el rincón donde se encontraban Mauricio y Valentina. Valentina estaba pálida como el mármol, sus manos temblaban de manera incontrolable, su rostro una mezcla de pánico y confusión. El foco de atención, que antes había sido una caricia para su ego, ahora era un hierro candente. Ve, le siseó Mauricio, su voz un graznido desesperado. No podemos hacer otra cosa. Tienes que subir. Con pasos vacilantes, como si caminara hacia el patíbulo,
Valentina avanzó hacia el escenario. Cada paso era una tortura, cada mirada una acusación. Mauricio permaneció inmóvil, atrapado en su lugar, sintiéndose como el director de una película de terror que había perdido el control de su monstruo. Camila extendió una mano para ayudar a Valentina a subir el último escalón, una imagen de sororidad y apoyo que era una completa farsa. Su sonrisa nunca flaqueó, ni por un segundo. Una vez que tuvo a la amante de su marido a su lado, vulnerable y expuesta, se volvió de nuevo hacia la audiencia. Damas y caballeros, anunció, su tono lleno de una falsa calidez, me gustaría que conocieran a Valentina Palacios. Valentina es una mujer verdaderamente extraordinaria, continuó Camila, su mano aún descansando sobre el brazo de la joven. Un gesto que parecía de apoyo pero que en realidad era una forma de mantenerla prisionera en el escenario. Una mujer que, en los últimos meses, ha conseguido cambiar mi perspectiva sobre muchas cosas importantes de la vida. Mauricio cerró los ojos, preparándose para el impacto final. A su lado, el doctor Torres observaba la escena con un interés puramente profesional, como un cirujano examinando una operación compleja. No había sorpresa en su rostro, solo la tranquila satisfacción de ver un plan desarrollarse a la perfección. Él era el arquitecto legal de aquella demolición y Camila era la maestra de ceremonias. Verán, prosiguió Camila, su voz adoptando un tono confidencial, como si estuviera compartiendo un secreto íntimo con sus 300 amigos más cercanos. Valentina me ha enseñado una lección muy valiosa sobre la importancia de la honestidad y la transparencia en las relaciones humanas. Y es por eso que, esta noche, he decidido ser completamente honesta con todos ustedes sobre algunos cambios significativos en mi vida. El salón estaba en un silencio absoluto. Ni un murmullo, ni una tos. Cada persona presente estaba cautivada por el drama que se desarrollaba ante sus ojos, una escena más intensa y real que cualquier ópera. Sabían que estaban a punto de presenciar algo histórico, un escándalo que sería contado y analizado durante años en los círculos más exclusivos de Madrid. Después de 22 años de matrimonio, anunció Camila, su voz clara y firme, sin un solo temblor, he tomado la decisión de divorciarme de mi marido, Mauricio Velarde. El impacto de sus palabras fue inmediato y devastador. Un jadeo colectivo recorrió el salón, seguido de un murmullo de incredulidad. Varias cabezas se giraron bruscamente hacia Mauricio, quien sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Pero Camila aún no había terminado. Aquello era solo el comienzo de su ataque, la primera andanada de una ofensiva meticulosamente planeada. Y también esta noche, continuó, su voz subiendo de volumen, me complace anunciar que, como parte del acuerdo de divorcio que ya ha sido protocolizado, asumiré el control total y absoluto de la empresa Velarde y Asociados. Si el anuncio del divorcio había sido un terremoto, esto era el tsunami que venía después. La confusión se apoderó de la audiencia. ¿Cómo era posible? Mauricio era el fundador, el rostro de la compañía. Camila explicó, con la paciencia de una maestra de escuela, como algunos de ustedes quizás no sepan, a través de mi holding familiar, ya poseía el 65% de las acciones de la compañía. El mundo de Mauricio se desmoronó. 65%. Era imposible. Él poseía el 51%, Camila el 41% y los empleados el resto. Era la estructura que él mismo había diseñado para mantener el control. En los últimos 6 meses, explicó Camila con una calma escalofriante, he estado adquiriendo discretamente las acciones de los empleados. Hizo una pausa dramática, dejando que la información se asentara. Además de un paquete adicional de acciones que mi querido marido, en un descuido, había puesto como garantía para financiar ciertos préstamos personales no declarados. El recuerdo de esos préstamos, solicitados para comprar el apartamento secreto y los caros regalos de Valentina, golpeó a Mauricio con la fuerza de un mazo. Él había usado sus propias acciones como garantía, convencido de que podría devolver el dinero rápidamente, sin que nadie se enterara. Nunca imaginó que su esposa,
la mujer a la que consideraba una figura decorativa, estaría moviendo los hilos en la sombra, comprando su deuda, comprando su poder, comprando su ruina. Pero no se preocupen, dijo Camila, su sonrisa radiante contrastando con la palidez mortal de los rostros de Mauricio y Valentina. La compañía continuará operando con total normalidad bajo una nueva y revitalizada administración. Estoy segura de que todos ustedes comprenderán que esta ha sido una decisión muy difícil, pero absolutamente necesaria para mi bienestar y el futuro de la empresa. Luego, se giró hacia Valentina, quien permanecía a su lado como una estatua de hielo. Y ahora, Valentina, me encantaría que compartieras unas palabras con nuestros invitados. Después de todo, has desempeñado un papel tan importante en toda esta revelación. El foco de atención se trasladó a la joven, quien abrió la boca, pero ningún sonido salió de ella. La humillación era total y absoluta. El silencio en el salón era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. 300 miembros de la élite madrileña, acostumbrados al drama y al escándalo, parecían haber olvidado cómo respirar. Sus ojos estaban fijos en el escenario, en la macabra obra de 3 actos que se desarrollaba, la esposa triunfante, la amante humillada y, abajo, el marido cuya vida se desintegraba en tiempo real. Valentina permanecía inmóvil, su rostro una máscara de pánico. La sonrisa serena de Camila era una tortura, una invitación a hablar que era, en realidad, una orden de ejecución pública. Comenzó Valentina, su voz un susurro ahogado que el micrófono captó y amplificó, llenando el salón con el sonido de su vulnerabilidad. Yo, no sé qué decir. Oh, querida, respondió Camila con una dulzura venenosa que erizó la piel. Estoy completamente segura de que encontrarás las palabras adecuadas. Después de todo, siempre has demostrado ser una mujer muy elocuente en tus comunicaciones. Especialmente en tus mensajes privados. La mención de los mensajes fue una bomba de racimo, y Mauricio sintió que la metralla lo alcanzaba de lleno. La sangre huyó de su rostro. Camila sabía de los mensajes. No eran solo sospechas, tenía pruebas. Miró a su alrededor, buscando una vía de escape, una puerta, una ventana, cualquier cosa que lo alejara de aquella pesadilla. Pero estaba rodeado, atrapado por un mar de rostros conocidos que lo observaban con una mezcla de conmoción, curiosidad morbosa y un placer mal disimulado. Camila, no. La voz de Mauricio resonó en el salón, más fuerte y desesperada de lo que pretendía. Todas las miradas se volvieron hacia él y se sintió completamente desnudo, expuesto en su engaño y su estupidez. La humillación era un fuego que lo consumía desde dentro, quemando los restos de su orgullo. Ah, Mauricio, querido, lo saludó Camila desde el escenario, como si acabara de darse cuenta de su presencia. Qué oportuno que te manifiestes. ¿Por qué no subes aquí con nosotras? Después de todo, este es un momento familiar muy importante. Creo que deberíamos afrontarlo todos juntos, como la familia que hemos sido. La ironía en su voz era tan afilada como el cristal roto. Lo último que deseaba en el mundo era subir a ese escenario, unirse a esa parodia de tribunal. Pero la presión de cientos de miradas era abrumadora, una fuerza invisible que lo empujaba hacia adelante. Con pasos que se sentían pesados como el plomo, caminó hacia las escaleras, cada paso un clavo más en el ataúd de su reputación. Cuando finalmente llegó al lado de Camila y Valentina, pudo ver de cerca la transformación completa de su esposa. La mujer dócil y predecible que él creía conocer había desaparecido, reemplazada por una extraña de ojos fríos y sonrisa calculadora. Era una guerrera, y él se dio cuenta, con un terror absoluto, de que había llevado un cuchillo a un tiroteo. Perfecto, murmuró Camila, solo para que él la oyera, antes de volverse de nuevo hacia el público. Ahora que tenemos a todos los protagonistas reunidos, podemos proceder con el gran final de nuestra pequeña obra. Sacó su teléfono móvil del elegante bolso dorado, un gesto casual que presagiaba la aniquilación total. Sus dedos se deslizaron por la pantalla con una familiaridad aterradora. Veamos,
dijo, fingiendo buscar algo. Aquí tengo un mensaje particularmente interesante, enviado la semana pasada por mi querido marido a la señorita Palacios. Hizo una pausa, asegurándose de tener la atención de todos. Luego, leyó en voz alta, su tono claro y sin emociones: mi amor, no puedo esperar para librarme de esta farsa de matrimonio. Camila es solo un obstáculo entre nosotros y nuestra felicidad. Pronto seremos libres. Un murmullo ahogado recorrió el salón. Mauricio cerró los ojos, deseando que la tierra se abriera y lo tragara, que un agujero negro apareciera y lo absorbiera para siempre. Escuchar sus propias palabras, sus mentiras, expuestas de esa manera, era una tortura que superaba cualquier dolor físico. Había sido un necio, un completo y arrogante necio. Y aquí, continuó Camila sin piedad, como un verdugo que disfruta de su trabajo, tenemos la conmovedora respuesta de la señorita Palacios. Volvió a leer: Mauricio, eres el hombre de mis sueños. No soporto más tener que esconderme. Cuando finalmente te deshagas de esa mujer fría y calculadora, podremos ser verdaderamente felices. Valentina dejó escapar un sollozo audible. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, arruinando el maquillaje que tanto se había esmerado en aplicar. La imagen de la amante poderosa y seductora se hizo añicos, revelando a una joven asustada y humillada. Mujer fría y calculadora, repitió Camila, saboreando cada sílaba. Una descripción muy interesante, la verdad. Su mirada se endureció, perdiendo todo rastro de falsa amabilidad. Especialmente, considerando que esa mujer fría y calculadora fue la que construyó, con su propio esfuerzo y el capital de su familia, la mitad del imperio empresarial que ustedes dos estaban tan ansiosos por disfrutar juntos. La verdad de sus palabras golpeó a la audiencia, cambiando la narrativa del drama. El doctor Torres, que había permanecido discretamente al pie del escenario, eligió ese momento para intervenir, como un actor entrando en escena en el momento justo. Damas y caballeros, pido disculpas por la interrupción, dijo, su voz profesional cortando la tensión. Pero quizás sea apropiado aclarar algunos aspectos legales de la situación que se está discutiendo. Camila asintió con una gracia majestuosa. Por favor, doctor. Creo que nuestros invitados, muchos de los cuales son socios y amigos, estarían muy interesados en conocer los detalles técnicos de esta transición. Torres subió al escenario y se colocó junto al micrófono, su presencia imponente añadiendo una capa de gravedad a la situación. Como abogado principal de la señora Camila Belmonte de Velarde, comenzó, puedo confirmar que todos los procedimientos legales necesarios han sido debidamente protocolizados esta misma tarde. La solicitud de divorcio, junto con la disolución de la sociedad empresarial, ya es un hecho legalmente registrado ante la audiencia provincial. Hizo una pausa, permitiendo que la magnitud de la noticia fuera asimilada. No era una amenaza, era un hecho consumado. La división de bienes se ejecutará según el régimen de comunidad parcial, tal como estipula el acuerdo prenupcial firmado hace 22 años. Un acuerdo que, debo añadir, fue redactado para proteger los activos de la familia Belmonte. El mundo de Mauricio se encogió hasta convertirse en un punto de pánico. El acuerdo prenupcial. Lo había olvidado por completo, lo había firmado como un mero trámite, nunca pensando que llegaría a ejecutarse. En su arrogancia, había creído que él era el que tenía el control, el poder. Ahora se daba cuenta de que siempre había sido un invitado en un imperio que nunca fue suyo. Además, continuó el doctor Torres, su voz resonando con la fría autoridad de la ley, durante la preparación de este proceso, hemos descubierto ciertas irregularidades fiscales en las cuentas personales del señor Velarde. Si las revelaciones anteriores habían sido golpes al cuerpo, esto era un gancho directo a la mandíbula. Mauricio sintió que le faltaba el aire, el pánico trepando por su garganta. Torres prosiguió, imperturbable, desgranando los detalles de su ruina. Estas irregularidades incluyen préstamos personales no declarados ante la hacienda pública y, más grave aún,
El uso indebido de recursos empresariales para fines estrictamente personales. Hizo una pausa, mirando directamente a Mauricio. La agencia tributaria será notificada a primera hora de lunes para iniciar una auditoría completa y exhaustiva. El mundo de Mauricio no solo se había desmoronado, sino que se había convertido en un campo de minas. Irregularidades fiscales. Uso indebido de recursos. Él, que siempre se había jactado de su pulcritud en los negocios, de su habilidad para moverse en los límites de la ley sin cruzarlos. Había sido descuidado, cegado por la pasión y la arrogancia, creyendo que sus huellas eran invisibles. Doctor Torres, logró decir, su voz un graznido irreconocible. ¿Puedo saber a qué irregularidades específicas se está refiriendo? Torres le dedicó una sonrisa gélida, la sonrisa de un hombre que disfruta de la estocada final. Por supuesto, señor Velarde. Estamos hablando, por ejemplo, de los 200.000 euros transferidos desde una cuenta empresarial para financiar la compra de un apartamento en la calle Serrano. La mención del apartamento, su nido de amor secreto, fue como una bofetada. Un apartamento registrado a nombre de una empresa fantasma con sede en un paraíso fiscal, continuó el abogado. También nos referimos a los gastos no declarados en joyas, viajes y otros regalos suntuosos, adquiridos con tarjetas de crédito corporativas para fines que, a todas luces, no eran empresariales. Mauricio se tambaleó. ¿Cómo? ¿Cómo lo había descubierto Camila? Había sido meticuloso, o eso creía. Había utilizado una estructura offshore que había creado años atrás para otras inversiones, una estructura que consideraba impenetrable. Había subestimado a su esposa de una manera tan profunda y absoluta que resultaba casi cómico. Ella no solo había seguido el dinero, lo había rastreado hasta su origen. Y eso no es todo, añadió Torres, su tono inexorable. También existe la cuestión de una serie de contratos fraudulentos firmados con la compañía Palacios y Asociados. La atención se desvió hacia Valentina, quien palideció aún más, si eso era posible. Contratos por servicios de consultoría ficticios, diseñados para justificar la transferencia de grandes sumas de dinero. ¿Qué contratos?, susurró Valentina, el horror dibujado en su rostro. Oh, querida, intervino Camila, su voz rebosante de una falsa compasión que era más cruel que cualquier insulto. ¿Es que no lo sabías? Tu amado Mauricio, en su afán por impresionarte, creó contratos falsos entre su compañía y la tuya para desviar más de $500,000 en los últimos 6 meses. Dinero, añadió con una sonrisa dulce, que casualmente fue utilizado para financiar el lujoso estilo de vida que ambos disfrutaban a mis espaldas. El murmullo en el salón se convirtió en un clamor. La historia había pasado de ser un simple drama de infidelidad a una compleja trama de fraude fiscal y malversación. Mauricio ya no era solo un marido infiel, era un delincuente. Eso es mentira, estalló Mauricio, la negación su último y patético refugio. Esos contratos eran legítimos. Valentina prestó servicios de consultoría reales para la empresa. Camila soltó una carcajada, un sonido tan frío y cortante que silenció al resto del salón. ¿Servicios de consultoría? Vaya, así es como lo llaman los jóvenes hoy en día. ¡Qué eufemismo tan elegante! Una vez más, Camila levantó su teléfono, el arma de su venganza. ¡Qué curioso! Justo aquí tengo un mensaje tuyo, Mauricio, que parece confirmar tu versión. Leyó en voz alta, imitando un tono conspirador, mi amor, el contrato de consultoría de 50.000 euros ha sido aprobado. Ahora podemos hacer ese viaje a París que tanto deseabas. Luego, sin perder el ritmo, continuó, y la respuesta de la señorita Palacios, Mauricio, eres perfecto. No puedo esperar para celebrarlo en nuestro apartamento especial. La humillación era insoportable. No solo había expuesto sus mentiras, sino que las había documentado, las había convertido en pruebas irrefutables de su engaño y su delito. Ya no había escapatoria. El enojo de Mauricio se disolvió, reemplazado por un pánico puro y visceral.
Si Camila había interceptado sus mensajes, si tenía acceso a sus comunicaciones privadas, entonces lo sabía todo. Cada encuentro, cada mentira, cada secreto. No había dejado ni un solo cabo suelto en su investigación. Había sido un necio al pensar que podía engañar a una Belmonte. ¿Cómo?, preguntó, su voz rota, la pregunta que lo había estado atormentando toda la noche. ¿Cómo no descubriste todo, Camila? Ella le dedicó una sonrisa que, por primera vez, pareció genuina, aunque teñida de una profunda tristeza. Oh, Mauricio, ¿de verdad pensaste que yo era la esposa despistada y superficial que fingía ser para complacerte? Caminó lentamente a su alrededor, como un depredador estudiando a su presa antes del golpe final. Supe que algo iba mal hace meses. Tus ausencias cada vez más frecuentes, tus excusas cada vez más elaboradas, los gastos inexplicables en las tarjetas. No soy una idiota, Mauricio. Nunca lo he sido. Simplemente decidí jugar el papel que tú querías que jugara. Así que contraté al mejor investigador privado de Madrid, confesó, su voz bajando a un susurro conspirador. Y los descubrimientos que hizo fueron fascinantes. No solo tu pequeña aventura con la señorita Palacios, sino también tus creativas interpretaciones de la legislación fiscal española. Resultaste ser un hombre mucho más complejo de lo que imaginaba. Mauricio buscó la mirada de Valentina, buscando un atisbo de apoyo, de solidaridad en la catástrofe compartida. Pero ella estaba perdida en su propio infierno, las lágrimas cayendo libremente por su rostro, su mundo derrumbándose junto al de él. Estaban solos, juntos en el escenario de su humillación, dos marionetas cuyos hilos habían sido cortados. Camila, por favor, suplicó, intentando una última y desesperada estrategia. Podemos resolver esto en privado. No hay necesidad de involucrar a toda esta gente. Ella miró al público, como si acabara de recordar su presencia. Oh, pero Mauricio, esta gente no es toda esta gente. Son nuestros amigos, nuestra familia, nuestros socios. Tienen todo el derecho a saber con qué clase de hombre han estado tratando realmente. El doctor Torres carraspeó, un sonido discreto pero calculado que devolvió el foco a la cuestión legal. Señora Camila, si me permite, tal vez sea el momento apropiado para mencionar el generoso acuerdo de separación amistosa que le ofrecimos previamente al señor Velarde. La palabra amistosa sonaba como una burla cruel en medio de aquella carnicería pública. Ah, sí, por supuesto, asintió Camila, como si se hubiera olvidado de un detalle sin importancia. Qué despistada soy. Mauricio, querido, tienes que saber que, incluso después de descubrir toda esta red de engaños y delitos, todavía estoy dispuesta a mostrar una cierta generosidad contigo. Se giró hacia él, y su expresión se suavizó, adoptando una máscara de compasión maternal que era profundamente inquietante. Te ofrezco quedarte con el 10% de la compañía, comenzó a enumerar, su voz serena y mesurada. Será más que suficiente para que disfrutes de una jubilación cómoda y tranquila, lejos de las preocupaciones del día a día. Hizo una pausa. También podrás quedarte con la casa de la playa y, por supuesto, con el apartamento donde mantenías tus consultas profesionales con la señorita Palacios. La oferta era, al mismo tiempo, un salvavidas y un insulto. Le estaba ofreciendo las migajas de su propio imperio, los escenarios de su traición como un recordatorio perpetuo de su caída. ¿Y qué pides a cambio?, preguntó Mauricio, aunque ya tenía la respuesta. Sabía que el precio de aquella generosidad sería su alma. A cambio, respondió Camila suavemente, firmarás una confesión completa y detallada de todas las irregularidades fiscales, asumiendo la total y única responsabilidad de los hechos. Sus condiciones eran claras. Además, aceptarás no volver a involucrarte nunca más en ninguno de los negocios de la familia Belmonte y, por supuesto, no intentarás contactar a ningún miembro de mi familia. Nunca más. Era un exilio. Le estaba ofreciendo una jaula dorada a cambio de su rendición incondicional.
Desaparecería de la vida pública, se convertiría en un fantasma, un recuerdo vergonzoso en la historia de la familia Belmonte. Y si me niego, desafió, un último vestigio de su orgullo luchando por salir a la superficie, aunque sabía que era una batalla perdida. La sonrisa de Camila se volvió glacial, perdiendo todo rastro de calidez. Entonces, mi querido exmarido, te enfrentarás a las consecuencias. Pasarás los próximos 5 a 10 años de tu vida explicando tus creativas finanzas a la agencia tributaria y a la fiscalía. Y la señorita Palacios aquí presente tendrá que explicar su participación como cómplice en los contratos fraudulentos. La amenaza directa hizo que Valentina sollozara audiblemente. Yo no lo sabía, exclamó, su voz quebrada por el pánico. Te juro que no tenía ni idea de que los contratos eran falsos. Él me dijo que eran legítimos. Se aferraba a su inocencia como un náufrago a un trozo de madera en medio de la tormenta. Oh, querida, por supuesto que te creo, le dijo Camila, dirigiéndose a ella con una compasión que parecía casi sincera. Sé que fuiste una víctima en todo esto. Por eso, también te estoy ofreciendo a ti una oportunidad. Una oportunidad para redimirte y salir de este lío con el menor daño posible. ¿Qué oportunidad?, preguntó Valentina, sus ojos llenos de una esperanza desesperada. Camila se inclinó hacia ella. Testificarás sobre el papel de Mauricio en la creación de esos contratos fraudulentos. Contarás cómo te los presentó, cómo te convenció de su legitimidad. A cambio, tu compañía recibirá inmunidad total y podrás continuar con tu carrera sin mayores obstáculos. No. Y Valentina, no la escuches, gritó Mauricio, viendo cómo su última aliada estaba a punto de abandonarlo. Podemos luchar contra esto juntos. No dejes que te manipule. Pero sus palabras sonaban vacías. ¿Luchar juntos? ¿Con qué armas? Camila tenía todo el arsenal, y ellos estaban desarmados. Valentina miró de Mauricio a Camila, y luego a la multitud de rostros que los observaban como si fueran un espectáculo de gladiadores. Finalmente, sus ojos se encontraron con los del doctor Torres. Si yo testifico, ¿qué le pasará a Mauricio?, preguntó, su voz un hilo tembloroso. Eso, señorita Palacios, dependerá enteramente de él, respondió el abogado con una diplomacia impecable. Si acepta el acuerdo que la señora Belmonte le ha ofrecido, las consecuencias legales serán minimizadas. Si, por el contrario, decide luchar una batalla legal que no puede ganar, dejó la frase en el aire, pero la implicación era clara y aterradora. Camila volvió a tomar el control, dirigiéndose una vez más a la audiencia con un tono alegre, como si acabara de presidir una subasta benéfica exitosa. Queridos amigos, sé que esta noche ha estado llena de revelaciones inesperadas, pero quiero asegurarles que la vida continúa, y en este caso, continúa de una forma muy positiva para el futuro de nuestra comunidad empresarial. Hizo una pausa, construyendo el suspense para su golpe de gracia final. Me enorgullece anunciar que, a partir de la próxima semana, Velarde y Asociados, pasará a llamarse Belmonte Holdings. Volviendo así a sus raíces familiares y a los valores de integridad y excelencia que siempre han caracterizado a mi familia. Estoy muy emocionada de seguir trabajando con todos ustedes. Un aplauso vacilante comenzó a extenderse por el salón. La élite de Madrid estaba dividida entre la conmoción por el escándalo y una admiración a regañadientes por la ejecución magistral de Camila. Había transformado una humillación personal en una demostración de poder sin precedentes, y en el mundo de los negocios, el poder era lo único que importaba. Y ahora, concluyó Camila, su voz adquiriendo un tono de despido educado, creo que nuestros invitados especiales desearían retirarse a un lugar más privado para discutir los detalles de los acuerdos que hemos propuesto. Era una orden, no una sugerencia. El espectáculo había terminado, y era hora de que los actores principales salieran del escenario. Mauricio miró por última vez a la multitud, a los rostros que una vez lo habían admirado y que ahora lo miraban con una mezcla de pena, curiosidad y desprecio. Su vida, tal como la conocía,
había terminado. Mientras bajaban del escenario, el doctor Torres los interceptó. Hay una sala privada reservada para nuestra conversación. Sugiero que aprovechemos la noche para resolver todos los asuntos pendientes. La pesadilla aún no había terminado. 6 meses después de la gala que pasó a la historia de la alta sociedad madrileña como la noche del juicio dorado, el despacho del piso 22 tenía una energía completamente diferente. Camila Belmonte ocupaba el mismo sillón de cuero que una vez perteneció a Mauricio, pero el espacio había sido transformado a su imagen y semejanza. Las paredes, antes cubiertas de trofeos de caza y premios corporativos, ahora exhibían audaces obras de arte contemporáneo español. Grandes arreglos de flores frescas añadían vida y color a un ambiente que antes había sido sombrío y masculino. Camila revisaba los informes trimestrales de la recién bautizada Belmonte Holdings, una sonrisa de satisfacción dibujada en su rostro. La compañía no solo había sobrevivido al escándalo, sino que, bajo su liderazgo, estaba prosperando de una manera que Mauricio nunca habría imaginado, con un enfoque en la innovación y la ética empresarial. La transición de poder había sido sorprendentemente fluida. La mayoría de los clientes y socios comerciales, en el fondo, siempre habían sabido que Camila era la verdadera fuerza estratégica detrás del éxito de la empresa. Mauricio era el rostro público, el encantador de serpientes, pero Camila era el cerebro, la arquitecta silenciosa del imperio. Ahora, simplemente había reclamado el trono que por derecho le correspondía. Una suave llamada en la puerta interrumpió sus pensamientos. Lorena, su nueva y eficiente asistente ejecutiva, entró con una expresión de ligera incertidumbre. Señora Belmonte, hay una persona que desea verla. No tiene cita, pero insiste en que es un asunto de gran importancia. Camila levantó la vista de sus documentos, intrigada. ¿De quién se trata? Es la señorita Valentina Palacios. La sorpresa de Camila fue genuina. En los meses transcurridos desde aquella noche fatídica, el contacto con Valentina había sido mínimo, limitado a las comunicaciones formales a través de sus respectivos abogados durante el proceso legal. La idea de un encuentro cara a cara era, como mínimo, inesperada. La curiosidad pudo más que la prudencia. Hazla pasar, Lorena. Valentina entró en el despacho con una vacilación visible, como si pisara un terreno sagrado y prohibido. Su apariencia había cambiado drásticamente. Estaba más delgada, su cabello cortado en un estilo sobrio y profesional, y vestía un sencillo traje de negocios que contrastaba fuertemente con la imagen de seductora audaz que Camila recordaba. Parecía una mujer que había pasado por el fuego y había sobrevivido. Camila, comenzó, y luego se corrigió a sí misma, un gesto de respeto que no pasó desapercibido. Señora Belmonte, le agradezco enormemente que me reciba. Camila le indicó uno de los sillones frente a su escritorio. Por favor, siéntate, Valentina. ¿Te apetece un café? Un silencio incómodo se instaló entre ellas mientras esperaban las bebidas, un abismo de recuerdos dolorosos separándolas. Bueno, dijo Camila finalmente, rompiendo el hielo. Supongo que no has venido hasta aquí para una simple visita social. ¿Qué te trae a mi oficina? Valentina respiró hondo, reuniendo el coraje que evidentemente le había costado llegar hasta allí. He venido a darle las gracias, dijo, las palabras saliendo de forma atropellada, como si temiera arrepentirse si no las decía rápido. Camila arqueó una ceja, genuinamente desconcertada. ¿A darme las gracias? Valentina, si no recuerdo mal, yo destruí públicamente tu reputación y te obligué a testificar contra el hombre con el que tenías una aventura. Valentina negó con la cabeza, una nueva firmeza en su mirada. No. Usted no me destruyó. Usted me salvó. En estos últimos 6 meses, continuó, su voz ganando confianza, he tenido mucho tiempo para pensar, para entender lo que realmente sucedió. Mauricio no solo la estaba engañando a usted, me estaba manipulando a mí. Me estaba utilizando.
Y yo fui demasiado ingenua, demasiado ambiciosa y demasiado estúpida para darme cuenta de la verdad. Hizo una pausa, tomando un sorbo de café con manos temblorosas. Cuando empecé a analizar nuestra relación con distancia, me di cuenta de la cantidad de mentiras que me había contado. No solo sobre usted, sino sobre todo. Los contratos que yo creía legítimos, los regalos que decía que provenían de sus inversiones personales, todo era una farsa construida para mantenerme atrapada en su juego. Miró directamente a Camila por primera vez. Después de que todo terminó, encontré mensajes antiguos en mi teléfono. En uno, le decía a un amigo que yo era solo una fase, que nunca me había amado. En otro, se jactaba de lo fácil que era manipular a mujeres emocionales, como yo. Me vi a mí misma a través de sus ojos, y sentí asco. Camila sintió una punzada de algo que se parecía sorprendentemente a la compasión. Valentina no era la villana que había imaginado, sino otra víctima, una pieza más en el tablero de ajedrez de Mauricio. Durante nuestra relación, confesó Valentina, pensé que estaba viviendo una gran historia de amor. Pero la verdad es que él simplemente estaba aburrido de su vida, y yo era una distracción conveniente y fácil. Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la misma vista de la ciudad que Camila ahora consideraba suya. Esa noche, cuando usted reveló todo, me sentí humillada y destruida. Pero, extrañamente, también me sentí liberada. Liberada porque, por fin, pude ver a Mauricio por lo que realmente era, un hombre que no respetaba a ninguna de las mujeres en su vida. Se giró de nuevo hacia Camila, su expresión seria y decidida. Usted, por otro lado, cuando descubrió la traición, no actuó solo por venganza. Actuó para protegerse a sí misma, para proteger lo que había construido. Y de una manera muy extraña, al hacerlo, también me protegió a mí. Camila la miró, intrigada. ¿Cómo dices que te protegí? Me ofreció una salida, explicó Valentina. Usted podría haberme aplastado por completo. Podría haberme incluido en los cargos criminales, haber arruinado mi carrera para siempre. En cambio, me dio la oportunidad de decir la verdad, de colaborar, y de empezar de nuevo. Me dio una lección que nunca olvidaré, a veces, la justicia es más poderosa que la venganza. Camila estudió el rostro de la joven, buscando cualquier signo de falsedad, pero solo encontró una sinceridad agotada y una madurez forjada en el dolor. ¿Y cómo es tu vida ahora?, preguntó, su tono suavizándose. Valentina sonrió por primera vez, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Completamente diferente. He reconstruido mi reputación desde cero y he aprendido a valorarme de verdad. La conversación tomó un giro inesperado. Había entrado en esa oficina esperando un enfrentamiento, o quizás una súplica. En cambio, se encontraba frente a una mujer que, como ella, había emergido de las cenizas de la traición de Mauricio, no como una víctima, sino como una superviviente. Quizás, después de todo, tenían más en común de lo que ninguna de las dos habría imaginado. ¿Puedo preguntar por qué has venido realmente aquí hoy, Valentina?, dijo Camila finalmente, su intuición diciéndole que la gratitud no era la única razón de aquella visita. Sé que debe haber algo más. Valentina sonrió, una sonrisa cómplice. Usted me conoce bien, a pesar de apenas conocerme. Tiene razón. He venido a hacerle una propuesta de negocios. La audacia de la propuesta dejó a Camila momentáneamente sin palabras. Luego, una risa genuina escapó de sus labios. ¿Una propuesta de negocios? Después de todo lo que ha pasado, ¿crees que yo consideraría hacer negocios contigo? Valentina no se inmutó. Creo que usted es, ante todo, una mujer de negocios brillante. Y creo que sabe reconocer el talento y una buena oportunidad, independientemente de las circunstancias personales. Abrió su maletín y sacó una presentación impecable. Mi empresa se está especializando en marketing digital para la expansión a mercados internacionales. He conseguido varios clientes importantes,
pero necesito un socio con su experiencia y sus recursos para llevar los proyectos al siguiente nivel. He investigado a Belmonte Holdings, y ustedes son los mejores. Camila hojeó los documentos, impresionada a pesar de sí misma por la solidez de la propuesta y la calidad de la investigación. Los números eran sólidos, las proyecciones ambiciosas pero realistas. La idea era, desde un punto de vista puramente empresarial, extremadamente atractiva. Pero el pasado pesaba como una losa de plomo entre ellas. ¿Te das cuenta de lo extraño que sería esto?, preguntó Camila. ¿Qué diría la gente? Valentina la miró fijamente. Dirían que dos mujeres inteligentes fueron capaces de superar una situación personal difícil y encontrar una manera de crear algo valioso juntas. Dirían que somos lo suficientemente profesionales como para separar los negocios de lo personal. Y ambas le demostraríamos a Mauricio Velarde que se equivocó con las dos. Esa última frase fue la que selló el trato. Ambas habían sido subestimadas por el mismo hombre. Ambas habían demostrado que él estaba equivocado. Camila tomó una decisión que la sorprendió incluso a sí misma. De acuerdo, dijo. Consideraré tu propuesta. Pero con condiciones. Empezaremos con un proyecto piloto. Y si vamos a trabajar juntas, el pasado debe quedar completamente resuelto. Sin resentimientos. La asociación entre Belmonte Holdings y Palacios Associates floreció más allá de todas las expectativas. Se convirtieron en una fuerza imparable en el mundo del marketing internacional, su historia personal una leyenda que añadía un aura de invencibilidad a su marca. Eran la prueba viviente de que de las cenizas de la traición podía surgir el más poderoso de los imperios. Un año después, Camila estaba en su despacho cuando Valentina entró con una revista en la mano y una sonrisa traviesa. No te lo vas a creer, dijo. Mauricio vuelve a estar en las noticias. Camila arqueó una ceja. Aparentemente, se ha casado con una heredera de 25 años en Sevilla. El mismo patrón de siempre. Valentina asintió. El mismo patrón. Pero aquí viene lo mejor, la nueva esposa ya ha contratado a un investigador privado. Sospecha que él le es infiel. Camila negó con la cabeza, una mezcla de lástima y satisfacción en su mirada. Algunos hombres nunca aprenden, dijo. Valentina tiró la revista a la papelera. No. Pero algunas mujeres sí lo hacemos. Y nosotras somos la prueba viviente de ello. Camila sonrió, mirando la ciudad que había conquistado, no como la esposa de alguien, sino como ella misma, como la reina de su propio destino. Su venganza no había consistido simplemente en destruir a Mauricio. La verdadera victoria había sido construir una nueva vida, más fuerte y más exitosa, sobre las ruinas de la antigua. Y, en el giro más inesperado del destino, había encontrado en la mujer que una vez fue su rival, a la mejor aliada que podría haber imaginado. Juntas, no solo habían superado el pasado, sino que estaban construyendo un futuro brillante. La puerta del despacho se abrió y Lorena entró con 2 copas de champán. Para celebrar el nuevo contrato, señoras, dijo con una sonrisa. Camila levantó su copa y brindó con Valentina. Por las segundas oportunidades, dijo Camila. Y por las mujeres que saben convertir las cicatrices en coronas, añadió Valentina. El sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. En la distancia, las luces de la ciudad comenzaban a parpadear, un recordatorio constante de que, incluso después de la noche más oscura, siempre llega un nuevo amanecer. Camila y Valentina no solo habían sobrevivido a la tormenta, habían aprendido a bailar bajo la lluvia y, finalmente, habían encontrado su propio sol. Su legado no sería la historia de una traición, sino la de un triunfo improbable y extraordinario. El final feliz no fue un príncipe azul ni un nuevo amor. Fue algo mucho más profundo y duradero, la independencia, el éxito por derecho propio y la sólida amistad forjada en el fuego. Se habían salvado a sí mismas y, en el proceso, habían construido un imperio. Y eso, concluyó Camila mientras sorbía su champán,
era una historia de amor mucho más interesante. Su teléfono vibró con un mensaje. Era de un número desconocido. Camila, sé que no merezco perdón, pero quería que supieras que reconozco el daño que te hice. Siempre fuiste mejor de lo que yo merecía. Mauricio. Ella leyó el mensaje, sintiendo una lejana punzada de algo que ya no era dolor, sino indiferencia. Borró el mensaje sin responder. El pasado, por fin, estaba donde debía estar. Se giró hacia Valentina, quien la miraba con una sonrisa comprensiva. ¿Todo bien?, preguntó. Camila asintió. Todo perfecto. Ahora, hablemos de conquistar Asia. Las dos mujeres rieron, sus risas resonando en el despacho, el sonido de la libertad y del poder. La venganza de Camila había terminado, pero la historia de Camila Belmonte acababa de empezar. Y en esa historia, ella no era la víctima, ni la esposa vengativa. Era la protagonista, la heroína, la arquitecta de su propio final feliz. Un final que no necesitaba a ningún hombre para ser completo, solo la fuerza de su propia voluntad y la lealtad de una inesperada aliada. Juntas, eran invencibles, dos reinas gobernando el imperio que habían construido desde las cenizas. Habían redefinido el éxito y la felicidad en sus propios términos. La sociedad que una vez las juzgó, ahora las admiraba. Los hombres que una vez las subestimaron, ahora las temían. Y en el corazón de Madrid, en lo alto de un rascacielos de cristal y acero, dos mujeres demostraban cada día que la mejor venganza no es destruir. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.